contenta y muy emocionada porque es algo nuevo para los sordos. Todo el sistema al pueblo. Disfruta de unas buenas vacaciones con tu tarjeta de crédito de Caja Morelia Valladolid y obtén hasta 2% de cashback. Caja Morelia Valladolid. Somos la caja que va contigo. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en www.cajamorelia.com.mx. Todo el sistema al pueblo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Gerardina Carreño y como siempre me da muchísimo gusto saludarle y darle la bienvenida a esta emisión de su noticiero a las 8 con toda una hora de la información más sobresaliente de este día. Agradecemos a ustedes, amigos y paisanos, que nos sintonizan a través de Mexicanal en Estados Unidos y al sur de Canadá, y a usted que también lo hace aquí en Morelia, en la capital de Michoacán, y en todas las regiones de esta entidad a las que llegamos y contamos con su valiosísima preferencia y su valiosísima lealtad. Les recuerdo que nos puede sintonizar también a través de nuestra página web www.sistemamichoacano.tv y por medio de todas nuestras redes sociales, donde nos dará mucho gusto a establecer una interacción con usted. Y le agradezco a Alejandra Almanza, que va a estar en la interpretación de la lengua de señas mexicana. Vamos a iniciar aquí a las 8. Comenzamos con un avance de lo que le tendremos. Denuncia la sección 01 del Sindicato Mexicano de Salud la asignación irregular de plazas de nuevo ingreso en ese sector. Además, brigadistas mantienen monitoreo en Cotija para evitar que se reavive el incendio forestal en esa zona. También anuncian la 4ª edición del Festival de la Empanada y de la Capirotada en Morelia. Habrá 200 sabores. Y en la cultura, Michoacán será sede del Concurso Nacional de Fomento a la Cultura y el Turismo. Le tendremos todos los detalles. Así que iniciamos con la información en el mejor lugar para que esté usted bien informado, que es aquí con nosotros. En busca de la certeza laboral surge el Sindicato Mexicano de Salud, sección 01 Michoacán, el cual rindió protesta ante autoridades del sector en la entidad y representantes nacionales. Trabajadores de salud en Michoacán obtuvieron un importante logro a la toma de nota para la conformación y reconocimiento del Sindicato Mexicano de Salud, SIMESA, cuyo comité ejecutivo en Michoacán rindió protesta ante autoridades estatales y del sector salud. El objetivo, garantizar la certeza laboral y sumar a otras expresiones que solo son reconocidas a nivel estatal, puntualizó José Edgar Vidales Becerril, secretario general de la sección 01 Michoacán del SIMESA. Iniciamos un camino donde nos conformamos en un colectivo de trabajadores denominado Movimiento de Personal de Contrato de la Secretaría de Salud de Michoacán. El movimiento surgió por la necesidad de buscar la defensa de nuestros derechos laborales y con la finalidad de conseguir la tan anhelada certeza laboral. A lo largo de este tiempo, fuimos causal de burlas, golpeteo y hasta amenazas por parte de otras corrientes sindicales. Sin embargo, esto no impidió el crecimiento del equipo que hasta el día de hoy sigue firme y más sólido que nunca. Con esto, la Secretaría de Salud en Michoacán eleva el número de organizaciones sindicales, lo que a decir de Elías Ibarra Torres, titular de la dependencia, es muestra del reconocimiento del gobierno a la libre asociación. La libertad que todo trabajador tiene para definir, para decidir al sindicato en el cual se sienta él más cómodo, atendido, escuchado y que sus demandas sean resueltas. Y lo hicimos por escrito inclusive. Hoy Michoacán, con esta toma de protesta a SIMESA, suman, si no me equivoco, 19 sindicatos en la Secretaría de Salud y en los servicios de salud de Michoacán. Por su parte, el secretario general nacional del SIMESA, Jesús Ricardo Cruz Cotero, refirió que ante la inminente entrada en vigor del sistema IMSS Bienestar y las evidentes lagunas legales, se luchará por mantener los beneficios gremiales y atender nuevos retos. Los responsables de las áreas de salud están más involucrados en mejorar la atención médica integral de los beneficiarios. La atención médica hacia la calidad total
de los servicios de salud, que es lo que buscamos en todos los estados. Y eso es precisamente una de las premisas del Sindicato Mexicano de Salud. Pero no solamente la atención médica integral hacia los pacientes, sino, ¿por qué no también el mejorar la calidad de vida de sus trabajadores? Hoy en día estamos surcando una transición importante, y esa transición nos lleva a buscar nuevas oportunidades, nuevas necesidades del gremio de la salud, que no se consiguen con las mismas autoridades sindicales de siempre. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saray Rangel. Existe un camino oscuro en la asignación de bases propiciado por los propios sindicatos. Así lo denunció José Edgar Vidales Becerril, el líder de esta sección 01 del Sindicato Mexicano de Salud. Es precisamente evitar que se siga dando la repartición de plazas de manera arbitraria, tal como se hace, que personas de nuevo ingreso ingresen basificadas, porque son solamente familiares, amigos de las personas más allegadas a los comités de estos sindicatos. Es un sistema donde vemos un camino muy oscuro en la Secretaría de Salud, hablando sindicalmente, porque son procesos que se vienen dando de esta manera y que la misma base trabajadora ya está harta, que no se les dé un respeto precisamente pues a todos sus derechos laborales. El mes de diciembre se hizo la asignación de un porcentaje de plazas, estamos hablando alrededor de 300 plazas que se asignaron de manera arbitraria. Y digo, para muestra un botón, ustedes han visto la nota perfectamente que ingresan hasta exfutbolistas basificados en algunos hospitales, y trabajadores que tienen ese derecho, que ya tienen años, trabajadores que tienen años por contrato y no son tomados o no son considerados para estos procesos cuando en realidad es su derecho, ¿no? El secretario de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres, aseguró que se mantendrá el respeto a los contratos colectivos y también a las garantías de los trabajadores independientemente de su expresión sindical. Seremos aliados de todos los trabajadores, además de reconocer la libre asociación sindical. También respetaremos los contratos colectivos de trabajo, las condiciones generales de trabajo y la Ley Federal del Trabajo, enfatizó el titular de la Secretaría de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres, quien aseguró que no existen implicaciones mayores por el número de sindicatos en el sector en la entidad. Nosotros, con los 15,000 trabajadores, buscamos el diálogo. Son 17,000 trabajadores con los becarios que tenemos y somos respetuosos de su libre asociación sindical de ellos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Buscar mejorar las condiciones de salud pública primero para los michoacanos y con los sindicatos respetar sus derechos laborales, buscando el equilibrio para mejorar las percepciones en los trabajadores y mejorar la salud pública en el Estado. No nos metemos en la vida interna de los sindicatos, es una cosa personal que está dentro de la ley. Enfatizó que se busca un punto de equilibrio entre los derechos y las obligaciones que marca la ley. Ahí tuvimos un problema con el audio. La reasignación de claves presupuestales de los trabajadores de salud tiene que ver con temas escalafonarios y de profesionalización. Así lo explicó Elías Ibarra Torres, titular del ramo en el Estado. Hay compañeros que son administrativos. Los compañeros administrativos tienen 7, 8 niveles, del A1 hasta la A7. Cuando entraron, pues tenían grado académico, carrera trunca. Hoy ya son abogados, hoy ya son enfermeras, hoy ya son técnicos en salud. Entonces dice, es que yo tengo mi título ya no es acorde al código que tengo de administrativo. Pues ¿qué buscan ellos? Pues recodificarse a otro. Pero eso está sujeto a solvencia presupuestal, está sujeto a un cronograma y a un procedimiento que lleva meses. Por eso en este gobierno logramos avanzar bastante. Alrededor de 3 millones de michoacanos se van a ver beneficiados con la entrada en vigor del sistema IMSS Bienestar. En Michoacán, de los 4.800.000 habitantes, 3.300.000 no cuentan con seguridad social por parte del IMSS o ISSSTE, y es esa población la que requiere ser atendida por los servicios de salud de la entidad, que ya empiezan a coordinarse en un nuevo organismo público descentralizado, OPD, que es el IMSS Bienestar.
Es que en este modelo que se construimos juntos entre la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano de Seguro Social por instrucciones del presidente de la República, estamos trabajando día a día en varios aspectos. Hoy fue un anuncio de avance respecto a la federalización. De acuerdo con Javier Jesús Cabral Soto, jefe de la Oficina de Representación del IMSS en Michoacán, actualmente se trabaja en la integración del personal, el abasto de medicamentos y equipamiento de clínicas y hospitales, lo que traerá consigo beneficios a la población en general. Primero, el fortalecimiento de la atención médica integral a la salud. El segundo es la atención médica en sí en las unidades de salud, en las unidades hospitalarias, ¿no? Los hospitales de tercer nivel de la ciudad de Morelia, para que se tenga ya todo ese proyecto. La segunda es que se cumpla el modelo de más bienestar, lo cual significa que la Secretaría de Salud y Secretaría de Salud y todo el equipo que tiene en las jurisdicciones sean la autoridad sanitaria del Estado, que ellos sean los puntos de referencia de los pacientes que requieren otros niveles de atención. En ese sentido, la Secretaría de Salud en Michoacán fungirá como referente de los pacientes del sistema de salud pública y autoridad sanitaria, mientras que el IMSS tocará a la atención médica en unidades y hospitales. Primero se hizo un diagnóstico y en eso estamos trabajando, en fortalecer lo que encontramos para que tengan personal suficiente, para que tengan equipo hospital suficiente, el abasto suficiente, y la otra más importante, dos características: la gratuidad de los servicios, no cobrar cuotas de recuperación, no cobrar en la atención médica a la población sin seguridad social. Y por otro lado tenemos el aspecto del régimen obligatorio, que estamos trabajando muy activamente para fortalecer el seguro social aquí. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saray Rangel. Les recuerdo que tienen una manera de comunicarse con nosotros vía WhatsApp 44 38 66 0901. Nos da mucho gusto recibir sus mensajes. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. Gracias. Hoy en Mula de 6 tenemos a Tamara Sosa, titular de Cultura en el estado de Michoacán. Que hay una riqueza inmensa cultural en el estado. La educación artística es un tema pendiente que sí lo toma en cuenta el nuevo modelo educativo. Está romantizado un poco la imagen de narcotraficante. Es una cuestión muy lamentable. Tengo que ser una gestora con entusiasmo. La conectividad terrestre hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles está lista. Utilízala. Ubicado al norte de la Ciudad de México, el aeropuerto cuenta ya con 8 vías principales construidas en coordinación con diversas instancias del gobierno federal y estatales. Acercamos el AIFA a ti. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Del 1 al 16 de abril, Uruapan es la capital mundial de las artesanías, con el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos de Semana Santa, que inicia con el colorido desfile de las comunidades artesanales. Admira y adquiere hermosas artesanías de todos los rincones del estado y conoce las mejores piezas que participan en el concurso estatal de artesanías en la Casa de la Cultura. Vive nuestra tradición y orgullo. No te lo puedes perder. Michoacán, honestidad y trabajo. Desde hace 32 años, el INE ha organizado más de 330 procesos electorales para elegir a quienes nos gobiernan. Y este ha sido el resultado después de cada elección. La paz pública. Gracias a la ciudadanía y al INE, hemos tenido elecciones libres, auténticas y pacíficas. Elecciones sin fraude porque hay reglas claras. Elecciones donde podemos elegir en libertad y sin presión. La paz hay que cuidarla. El voto libre no se toca. Mi INE es valioso porque mi INE nos une. Seguimos aquí en su noticiero a las 8. Gracias por permanecer con nosotros. Un aproximado de 140 hectáreas de pino y encino resultaron afectadas por un incendio forestal en el municipio de Cotija.
inició el pasado miércoles 22 de marzo y fue liquidado en su totalidad el domingo. Sin embargo, los brigadistas continúan con su monitoreo para evitar que reaviven las llamas. Así lo informó la Comisión Forestal del Estado de Michoacán. Las autoridades ambientales realizarán un análisis más exhaustivo para determinar los niveles de afectación y generar una adecuada estrategia de recuperación y restauración de suelos. Se estima que el 10% del daño fue arbolado adulto. En el combate del incendio participaron más de 250 brigadistas forestales de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil, la COFOM, personal del Ayuntamiento de Cotija, Protección Civil Estatal y también voluntarios de rancherías aledañas. Trabajaron con pipas, maquinaria pesada, herramientas manuales y especializadas con el apoyo de un helicóptero con Helibalde que realizó 17 descargas para mitigar el fuego. Es propicio recordar que los incendios forestales deben ser reportados de manera inmediata a las líneas telefónicas 44 33 08 21 76 y 44 33 12 50 43. Y bueno, en este mismo tema ya están listos los helibaldes para el combate de incendios. Protección Civil desarrolló un protocolo para salvaguardar a los bomberos y los combatientes en esta temporada de incendios. Para esta temporada de incendios 2023, la Coordinación Estatal de Protección Civil delineó una estrategia para el combate de los mismos y salvaguardar a los brigadistas con acciones preventivas, tareas interinstitucionales, brigadas, comunicación y aeronaves, refirió Benjamín García Velázquez, jefe del Departamento de Capacitación. Habla de la profesionalización de las brigadas. Una de las partes más importantes que se considera en el tema forestal es la seguridad de los combatientes y estamos trabajando en eso con las demás dependencias para no tener ninguna situación de algún deceso o si hay alguna persona que se lastime en los procedimientos, que se pueda atender de manera correcta. Se está trabajando en eso. Los helibaldes para el eficaz combate de incendios ya están en el estado. Se capacita el personal para poder operarlos y, a decir del comandante de Protección Civil, Jorge Romero Alvarado, hasta el momento no han sido requeridos. Se participó, debe de haber ahora sí lo que son lineamientos para activar los helibaldes. La indicación que tengo del secretario de Gobierno, ya se adquirieron 12 helibaldes nuevos que serán puestos a trabajar. Desde luego el personal tiene que recibir una capacitación para que esto resulte en sus mejores condiciones de trabajo y se lleven a cabo estas situaciones de combate. La coordinación trabaja en una estrategia para el uso de las aeronaves en el combate de incendios, ya que a menudo ocurren de manera simultánea. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. En otros temas, será hasta el 30 de abril cuando finalice en Michoacán la migración de tarjetas de Bancomer al Banco Bienestar, esto para la pensión de adultos mayores. Avanza el proceso de migración de tarjetas de Bancomer al Banco del Bienestar para derechohabientes del programa de pensión para el bienestar de personas adultas mayores. Así lo señaló el delegado en el estado de la dependencia, Roberto Pantoja Arzola. El año pasado iniciamos en ese proceso de canjear las tarjetas de Banamex. Terminamos en ese proceso el mes pasado e iniciamos el pasado 27 de marzo ya con el otro banco, con Bancomer, que son las dos instituciones que más derechohabientes de esta pensión tienen en Michoacán. Entonces, compartirles que para Michoacán recibimos 90,228 tarjetas del Banco del Bienestar para poder hacer ese cambio. El delegado señaló que el Banco del Bienestar está en proceso de consolidación, por lo que algunas sucursales aún no se aperturan. Las sucursales en algunos municipios todavía no se aperturan. Quiero aclarar que ahí nos vamos a esperar hasta en tanto no se aperture la sucursal, vamos a llevar a cabo el proceso de bancarización, ¿sí? Por ahora, un promedio de 150,000 adultos mayores en Michoacán, todavía les seguimos entregando el recurso en efectivo en casi 550 mesas. Pues pueden utilizar la tarjeta como si trajeran dinero en efectivo, pues para pagar en cualquier
establecimiento comercial, en cualquier farmacia. Y es que puntualizó, de las 146 sucursales que habrá en la entidad, solo están concluidas 127, de las cuales 60 ya funcionan. Ofrecemos una disculpa a los beneficiarios, por ejemplo, de Morelia. Aquí en Morelia tenemos 92,000 beneficiarios. La parte que quiero aprovechar, porque se ha hecho mucha laraca, de que, dicho con todo respeto, de que solamente tenemos otra sucursal en el centro de adiestramiento de Sedena, que está acá en la salida Mil Cumbres, y hace falta, por supuesto, instalar más cajeros, ¿sí? Está otra sucursal que tenemos, 2 sucursales que tenemos pendientes por aperturar, una en San Isidro Itzícuaro y la otra en Capula. 1 millón de beneficiarios de este programa en la entidad recibirán antes de que termine el año su pensión a través del Banco del Bienestar. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Heriberto Santos y Leticia Ruano. El delegado en Michoacán de la Secretaría del Bienestar, Roberto Pantoja Arzola, aclaró que el recurso de los cuentavientes que se ha migrado de Bansefi al Banco del Bienestar está garantizado, y también aseguró que no hay ningún desfalco, aun y cuando hay una denuncia al respecto en la Fiscalía General. Aclaró también que los señalamientos de injerencia del crimen organizado en esta nueva institución bancaria pues son simplemente rumores. Se han estado atendiendo, se atendieron precisamente a esos cuentavientes, América, de este supuesto desfalco o fraude en Huetamo. No está su recurso garantizado, ¿sí? Y obviamente ese proceso lo lleva el Banco del Bienestar. Esa parte quiero aclararla. Yo no tengo más información, solamente decir que está garantizada la lana. Así fueran 10,000 pesos, 5,000 pesos o 2 millones. Hay un cuentaviente que tenía 2 millones que ya fue atendido, ¿sí? Y entonces, conforme vayan apareciendo, no tengo yo el dato de cuántos se ha especulado y se han dicho ahí datos, ¿no? Que si fueron tantos millones el famoso desfalco. Leí unas notas la semana pasada que llegaba a 30 millones, ¿sí? No sé de dónde se saca esa cifra, pero decir que se va a atender a los cuentavientes, ¿sí? Que tienen su recurso ahí, y obviamente decir que pueden disponer de su recurso. Que está presentada, Pacheco, una denuncia en la Fiscalía General, ¿sí? ¿Y en el caso del lavado de dinero, el ingreso de recursos, no, se necesita candados? De eso no es tal, y hay, obviamente, además de los bancos tradicionales, pues hay una cantidad impresionante de bancos que yo hasta desconocía que existían, pero que ofrecen obviamente servicio. Entonces, esta es mera especulación. Yo prácticamente podría decir que es parte de lo que sea de la rumorología, de la infodemia que he estado generando. Es momento de hacer un paréntesis en la información general para conocer todos los detalles de la cultura, y para eso ya está listísimo Héctor Mondragón. Adelante, Toy. Más que listo, querida Gerardina. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos, amigos y amigas de la radio y la televisión pública de Michoacán. Iniciamos este martes con lo mejor de la información cultural, y es que como parte del fomento a la cultura y el turismo, Michoacán será sede de importante concurso nacional, el cual otorgará premios a los participantes. En el mes de octubre, Michoacán será sede del concurso Gran Premio Nacional de Arte Popular 2023. Esto organizado por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías FONART y Fomento Cultural Citibanamex, en coordinación del Instituto del Artesano Michoacano, IAM. El director general del IAM, Castor Estrada Robles, señaló que en coordinación con las Secretarías Estatales de Turismo y Cultura se trabajará para que el concurso tenga el nivel que merece y el turismo que visite Morelia durante el mes de octubre pueda adquirir las piezas del certamen. Por su parte, la directora general del FONART, Emma Llanes Rizo, destacó que este año se otorgarán 6,688,000 pesos en premios para los 4 concursos nacionales que organiza la institución que representa.
Adelantó que las premiaciones de los diferentes concursos se realizarán en diversas ciudades de la República Mexicana y que para este 2023 se pretende abarcar todas las entidades del país para que más artesanos participen. El concurso se llevará a cabo en el Centro Cultural Clavijero, donde se entregarán 128 premios con valor de 3 millones de pesos que ayudará a los ganadores. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Brenda Mújica. La máxima agrupación musical en el estado, la Orquesta Sinfónica de Michoacán, invita al público michoacano a disfrutar de su próximo concierto. El próximo viernes 31 de marzo a las 18:30 horas, el director honorario de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, Miguel Ángel García Ramírez, conducirá el concierto que la agrupación musical presentará en el Teatro Campo en compañía del pianista Cristian Serrano, con acceso gratuito y sin pase de cortesía. El programa estará integrado por la obertura a la ópera La Flauta Mágica de Mozart, el concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff, la Sinfonía número 9 del Nuevo Mundo y una pieza escrita por Antonín Dvorak. Cristian Serrano nació en el puerto de Lázaro Cárdenas e inició sus estudios musicales a la edad de 13 años en la ciudad de Morelia con Pablo Pérez Jáuregui. Es egresado del Conservatorio de las Rosas. Se ha presentado como solista con la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana y en espacios culturales de Morelia como la Sala de Niños Cantores, el Centro Cultural Clavijero, Museo de Arte Colonial y Casa de la Cultura. Para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. En información nacional, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara abre convocatoria para premio en literatura en lenguas romances en su edición 2023. El Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances lanzó su convocatoria 2023 para recepción de candidaturas con el objetivo de reconocer la trayectoria de una escritora o escritor vivo con una valiosa obra de creación en cualquier género literario y cuyo medio de expresión sea el español, catalán, gallego, francés, italiano, rumano o portugués. El último día para postular candidaturas será el viernes 30 de junio. Este premio, otorgado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, fue instituido en 1991 y está dotado de $150,000 estadounidenses. La entrega del reconocimiento se llevará a cabo en su próxima edición número 37 durante el mes de diciembre. Cabe destacar que las postulaciones pueden ser hechas por instituciones, agrupaciones y asociaciones culturales o educativas, así como grupos de personas interesadas en la literatura, y deben presentarse por formato electrónico disponible en la página www.fil.com.mx. El ganador o ganadora será seleccionado por un jurado de 7 destacados escritores o críticos literarios y se dará a conocer el 4 de septiembre del año en curso. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Brenda Mújica. Regresamos del otro lado del estudio contigo, mi querida Gerardina. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias, Toy. Habrá 200 sabores de empanadas durante la 4ª edición del Festival de la Empanada y la Capirotada aquí en Morelia. Con el objetivo de rescatar la gastronomía tradicional de la temporada de Semana Santa, el Gobierno Municipal y la Secretaría de Fomento Económico, la CEFECO, impulsará la 4ª edición de la Feria de la Capirotada y la Empanada en la Plaza del Carmen del Centro Histórico de nuestra ciudad. Serán 20 panaderías locales y del interior del estado las participantes, mismas que estarán ofertando más de 15 recetas de este postre de esta temporada, a la que se suman los diversos sabores de empanada, cocineras tradicionales y el agua de Cuaresma, o también conocida como agua de obispo, una bebida afrutada y refrescante para mitigar el calor de la temporada. Guadalupe Herrera Calderón, titular de Política Económica Local, compartió que este evento tendrá un horario de 9 de la mañana a 21 horas, por lo que se espera superar la afluencia de 10,000 visitantes y una derrama económica de 990,000 pesos lograda en la edición anterior a esta actividad, que propicia el movimiento económico del gremio panadero para esta temporada. Cabe mencionar la inauguración de este evento se llevará a cabo el próximo 31 de marzo al mediodía y entre sus atractivos estará a la disposición de cada una de las panaderías participantes para que durante la realización de este evento brinde la receta tradicional de la capirotada a los asistentes que así lo soliciten. Esto con el objetivo de evitar la extinción de este platillo típico michoacano. Para la Radio de la Televisión Pública de Michoacán, Carla Olaya.
puras tentaciones alimenticias. Y con esta información despedimos y agradecemos a ustedes, amigos y paisanos, que nos sintonizaron a través de Mexicana. Les esperamos mañana aquí en Michoacán y en redes sociales. Regresamos enseguida con más información. Si le cambia, se lo pierde. Durante más de 30 años, nuestra INE ha estado en buenas manos. Cada profesional se ha capacitado, estudiado y trabajado para proteger nuestras elecciones y nuestros datos personales. Y así podamos contar con una credencial oficial, segura, moderna y a prueba de fraudes. Que además de garantizar nuestro voto libre, nos identifica como mexicanas y mexicanos. Está en nuestras manos cuidar lo que hoy tenemos. El voto libre no se toca. Mi INE es valioso porque nos identifica y nos une. ¿Sabes cuánta agua dulce existe en el planeta? El 71% de la Tierra está cubierta por agua, pero solo el 2.5% es agua dulce. Así es, tan solo el 2.5%. Y eso nos habla de su escasez a nivel mundial. Ahora, tomemos en cuenta que 2/3 partes de esta agua dulce está congelada en glaciares y, en consecuencia, su uso es muy limitado. Con respecto a las aguas subterráneas, te comento que estas cumplen un papel muy importante en el bienestar humano, porque protegen nuestras vidas al garantizar el acceso al agua potable y la de suministrar una amplia gama de bienes y servicios. Por eso, es vital salvaguardar los acuíferos para la salud y sobrevivencia de todos los seres que habitamos el planeta. Todo el sistema al pueblo. Celebramos con pasión y fe Semana Santa en Michoacán. Vive unas vacaciones únicas. Disfruta su gastronomía. Visita los pueblos mágicos. Refréscate en sus balnearios. Recorre su costa. Admira su riqueza cultural y artesanal. Sumérgete en escenarios naturales llenos de aventura. Sorpréndete con un estado lleno de color, alegría y magia. Te esperamos. Michoacán, el alma de México. Michoacán, honestidad y trabajo. Ya estamos de regreso aquí en su noticiero a las 8. Gracias por continuar con nosotros. Nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a Lucero Cruz de la Dirección de Bienestar Comunitario, porque va a haber una capacitación en medicina tradicional, un tema realmente interesante, pero antes que de entrar de lleno, la saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches, muchas gracias por el espacio y la invitación. Al contrario, pues esta capacitación en medicina tradicional me parece muy importante, sobre todo porque pues, la medicina tradicional es el origen de todas las demás medicinas. Platícanos cómo va a estar. Bueno, pues primero es un programa de la Secretaría del Bienestar, es un programa que pretendemos llevar a los 113 municipios. Queremos empoderar a las mujeres, que aprendan esto que se está perdiendo, se está olvidando, y que pues bueno, tenemos ahorita mucho éxito, mucha demanda en muchos municipios, que es súper importante, que hay personas de muy escasos recursos, que a veces hasta comprar un ungüento para las vías respiratorias es complicado, ¿no? Entonces nosotros les enseñamos cómo realizarlo. Ah, qué maravilla. ¿Y dónde van a estar próximamente? ¿Dónde va a iniciar esta capacitación? Mira, abrimos la convocatoria el día de hoy, justo. Se cierra el 17 de abril. ¿Qué necesitamos? Que se acerquen a la Dirección de Desarrollo Social o del Bienestar de sus municipios, junten 30 mujeres, nos envíen una lista con estas mujeres, una solicitud, me hablen a mi teléfono, me escriban, se acerquen con nosotros y nosotros nos enlazamos para poderlo proyectar en sus municipios. Ya que mencionas el teléfono, hay que darlo, por favor. Claro que sí, mi número celular es 715-112-2627. Nuevamente para que tengan oportunidad. 715-112-2627. Perfecto. Entonces, ya que se junten estos grupos, ¿cómo se desarrolla la capacitación? Sí, recibimos la solicitud de las direcciones del municipio de desarrollo social y les agendamos una fecha de aquí a diciembre. Ya tenemos bastantes fechas asignadas. Llevamos la capacitación 2 días, dependiendo de los horarios y los tiempos de las mujeres que atendemos, principalmente mujeres, está abierto a todo el público. Y depende, 1 día o 2 días les enseñamos masajito relajante, hacer diversas pomadas, en fin. ¿Quién las va a capacitar? O sea, ¿va a haber expertos en esos temas? Sí, tenemos dentro de la dirección, tenemos una señora ya muy famosa, muy conocida, la señora Emilia. Ella es originaria de Uruapan,
Ya ella tiene muchos años trabajando de esto, de hecho ya se dedica toda su vida a la medicina tradicional. Perfecto. Pues si nos podrías ampliar esta información después de este inicio, ¿cómo se va a desarrollar, cómo se va a impartir en todo el estado? ¿Cuál va a ser la estrategia? Sí, pretendemos llegar a los 113 municipios. Es complicado a veces, tenemos ya solicitudes del año pasado porque se abarrotó. Este año pretendemos no manejarlo como anteriormente, que se venía haciendo una vez por mes. Ahora estamos saliendo una vez a la semana por municipio para abarcar más municipios. Ahorita ya tenemos agendados aproximadamente 50 municipios. Esperamos las solicitudes de los demás municipios. Es muy importante mencionar que si no hay como el enlace con la Dirección de Bienestar Social, que estamos trabajando muy de la mano con ellos, pero si hay alguna persona que diga, a mí me interesa, adelante, los enlazamos y entre todos sacamos adelante la capacitación. ¿Tienen alguna página de internet o en Facebook, en estas redes sociales donde puedan yo consultar? tengo mi página, me encuentran como Lucero Cruz Reyes, y la página de la Secretaría del Bienestar, la página de la titular, la licenciada Juliana Bugarini. Ahí nos pueden escribir, nos mandan un mensajito, un comentario y con gusto les atendemos. En base a pues, otras capacitaciones de este tipo, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Cómo han visto? ¿Qué les comenta la gente? Pues la gente muy agradecida. La verdad es que el aprendizaje que se les da, como lo reciben, la verdad es que pretendemos fortalecerlo más, hacerlo más grande, hermanarnos mucho con ICADMI, que ellos tienen esta capacitación ya de planta, para que pues bueno, no sea 1 o 2 días lo que se les capacite, sino hacer talleres ya más en forma. Claro. Y con esta pues sinergia que piensan hacer con ICADMI, ¿habrá otros posibles pues talleres que puedan impartir o se basan en la petición de las mujeres o de la gente que...? Sí, bueno, es que nos manejamos por diversos programas. Tenemos un programa Ceibas, está instalado en 9 municipios y en esos 9 municipios ya se dan muchas capacitaciones, niños, niñas, mujeres, jóvenes, hombres, y muchas de ellas nos apoya ICADMI a darlas, otras nosotros tenemos el personal ahí en los municipios brindándoles la atención. ¿El costo? Gratuito. Perfecto. Eso es muy importante. Gratuito. Decirle que entonces gratuito. Sí, el objetivo es empoderar a las mujeres, que ellas se sientan pues seguras de que pueden realizar alguna otra aprender algo nuevo y poderlo ellas desarrollar en sus colonias, en sus municipios. Si nos puedes entonces realizar nuevamente la invitación y recordarnos la manera de comunicarse, de inscribirse. Sí, envíanos un mensajito, escríbanos por la página de Facebook o directamente en las direcciones de bienestar del municipio, de desarrollo social, y por ahí les vamos a atender. Muy bien, perfecto, pues si deseas agregar algo más. Pues nada más que no se queden con las ganas, que nos busquen, si tienen alguna otra duda o comentario que hacernos, con todo gusto, somos de puertas abiertas siempre y estamos pues a ras de tierra. Muy bien, pues te agradecemos mucho que haya estado aquí Lucero Cruz con muchas nosotros. Gracias. Regresa cuando quieras, sobre todo para que nos platiques cómo les va a las capacitadas, a las personas, ¿no? Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti. Y bueno, ahora vamos a conocer los detalles de la información deportiva enseguida. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos aquí en su noticiero de las 8. Ya estamos listos con los deportes. Y bueno, una mala noticia, bueno, por un lado buena, por el otro mala, porque solo un pugilista michoacano logró clasificarse a los Juegos Nacionales de la CONADE luego de que se desarrolló el macrorregional en Aguascalientes. Emiliano Cárdenas de Zaguayo, de 25 competidores michoacanos. De manera sorpresiva y con queja del presidente de la asociación local, Adolfo Santibáñez, de robo, cuando menos en 6 peleas, Michoacán solo logró un clasificado a Juegos Nacionales CONADE luego de desarrollarse en Aguascalientes el macro regional de box. Se viajó con la expectativa de clasificar a mínimo 15 pugilistas michoacanos de los 25 que buscaban boleto, pero únicamente el zaguayense Emiliano Cárdenas logró el objetivo, única ocasión que se enviará por parte de esta disciplina a solo un pugilista, pues siempre se tuvo presencia con más elementos de las divisiones junior y juvenil. Se tuvo presencia de boxeadores provenientes de Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán y la sede. Ahora sigue la Nacionales CONADE, donde otra vez es mi revancha, porque en el año pasado lamentablemente nos tocó la final adelantada con un muchacho de Sonora y ahora venimos con todo, vamos por la de oro.
De acuerdo a Adolfo Santibáñez, presidente de la Asociación Michoacana de Box, se tuvo el robo de 6 peleas ante la representación de Jalisco, con una delegación michoacana que era de las más experimentadas de los últimos años, a decir del propio dirigente. La justa nacional se verificará en el mes de junio en Nayarit. El año pasado, Michoacán consiguió 2 medallas en Juegos Nacionales, oro a través de Santiago Barajas de Zaguayo y bronce por conducto de Dorian Gutiérrez de Pátzcuaro. Triste noticia porque nunca habían sido tan pocos los representantes de la entidad en estos Juegos, siempre eran 5, 6, y con medallas, varios de ellos. El año pasado fueron 2, por cierto, ya lo señalábamos en la nota, pero bueno, es parte de todo esto. Y en más información, buena respuesta se tuvo a la función de lucha libre por el aniversario de la SCW. Con un espectáculo lleno de emociones, se llevó a cabo el aniversario de la SCW. El propósito de dicho evento fue celebrar el progreso de los jóvenes que quieren incursionar en este deporte. La escuela no solo enfoca en la preparación profesional de los muchachos, sino que también en el desarrollo personal, y así lo menciona René Rox, organizador del evento. Para mí es una de las partes más importantes de la educación, el formar nuevos talentos, y lo estamos haciendo de una manera increíble, lo estamos haciendo de una manera que se vuelvan profesionales, que tengan bases, pero no solamente en lucha libre, ¿sabes? Es lucha libre internacional, pro wrestling. La escuela busca combinar los estilos de lucha libre provenientes de México, Estados Unidos y Japón, con el fin de traer algo fresco a la lucha libre nacional. Crazy Boy, luchador profesional, asegura que con trabajo duro cumplirán los objetivos que se propongan. Tienen un buen líder, tienen un buen que puede ser su mentor y que los puede guiar por buen camino, y que de alguna manera yo creo que él, y junto a los sueños, a las metas que tengan ellos, el trabajo que le pongan, vamos a tener muy buenos resultados en algún tiempo, y no sé, que vengan muchos más aniversarios y aquí estar presente y ver todo el crecimiento de todos los nuevos talentos. La lucha libre que sigue resurgiendo y permanece aquí en la capital michoacana y en el estado. Y se desarrolló una edición más de uno de los clásicos más antiguos de la Liga Municipal de Fútbol Morelia entre Tauro e Independiente. Estos últimos ganaron, pero bueno, sigue llamando la atención este tipo de competencias y rivales que ya son toda una tradición en la máxima justa amateur de nuestra capital. El clásico de antaño de la categoría Primeras Especiales en la Liga Municipal de Fútbol entre Tauro e Independiente escribió un nuevo capítulo en la historia que resultó favorable para estos últimos. En palabras del propio técnico del Independiente, Jorge Moreno Pérez, aseguró que el equipo va en ascenso. Creo que vamos en ascenso, y ganar un partido como estos ante un rival muy tradicional, pues la verdad pues nos sigue dando para seguir adelante. Con un marcador de 3-0, los ganadores demostraron claro dominio sobre Tauro. Ángel Zapata, autor de las 3 anotaciones, aseguró sentirse satisfecho con el rendimiento del equipo. Pues en el primer tiempo estuvieron muy bien, estuvieron apretando desde el inicio, y en el segundo tiempo pues ya con las expulsiones y todo eso pues nos fuimos para arriba, pero estuvo, bueno, yo siento que eso fue una muy buena actuación de todo el equipo. El lado negativo fue que al final ambos estrategas intercambiaron gritos e insultos por inconformidades con decisiones arbitrales. Sin duda, un mal ejemplo para sus jugadores. Y ya para finalizar, también se desarrolló lo que fue ya una de las últimas fechas del Grupo 11 de la Liga TDP, donde el equipo de Atlético Chavinda goleó y Aguacateros de Peribán se mantiene en la cima, a pesar de que, bueno, no se tuvo actividad, continúa por ahí firme en el liderato. Se desarrolló la jornada 24 del Grupo 11 de la Liga TDP, donde sobresalió la goleada de Atlético Chavinda de 6-0 ante Huetamo FC, con un equipo ya calificado que quiere cerrar bien el torneo para enfrentar la liguilla y ante un rival que está pagando su novatez. Por su parte, H2O se impuso en casa por la mínima diferencia a Delfines de Abasolo, con lo que sigue firme en el segundo lugar del bloque con 54 unidades, y Atlético Valladolid volvió a caer frente a Salamanca FC, con lo que continúa en el fondo de la tabla. Aguacateros de Peribán ganó en la mesa a Michoacán FC, lo que les dio la oportunidad de mantenerse firmes en el liderato del sector con 56 puntos, y Atlético Chavinda sumó 50 en el tercer sitio. Las escuadras de Aguacateros de Peribán, H2O y Atlético Chavinda ya se encuentran clasificados. Y en la recta final ya sabemos que tanto Aguacateros, H2O y Chavinda están clasificados a la siguiente ronda. Le estaremos dando seguimiento. Es lo que tenemos en la información deportiva. Vamos a la pausa, volvemos. Ser mujer
mujer de entre 18 y 64 años con cáncer de mama y o cervicouterino, cuidadora de un menor. Original del certificado médico oncológico emitido por el Centro Estatal de Atención Oncológica, deberá contener las especificaciones siguientes: ser parte del listado de personas con cáncer de mama y o cervicouterino emitido por el Centro Estatal de Atención Oncológica. Copia de identificación oficial vigente. Copia del acta de nacimiento. Recibir atención oncológica por parte del Centro Estatal de Atención Oncológica. No ser derecho ambiente del IMSS o del ISSSTE. Constancia de residencia donde la solicitante manifieste habitar. Comprobar la relación de la o el menor de edad. Madre, acta de nacimiento, persona tutora, documentación judicial que acredite la autoridad responsable. Persona cuidadora, carta que haga constar que es cuidadora o cuidadora de la o el menor. Copia de un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Raticida. Gasolina. Ácido de batería. Amoníaco. Acetona. Sosa cáustica. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Hola, hola, qué bueno que estás aquí. Bienvenido a Curiosamente. No te puedes perder Curiosamente, donde aprenderemos juntos de una manera divertida y muy sencilla. Nos vemos todos los viernes a las 5:30 de la tarde y si te lo perdiste, repetición los domingos a las 4:30 de la tarde. Curiosamente. Gracias por seguir con nosotros aquí en su noticiero a las 8. El sector ganadero no está en crisis, sino todo lo contrario. Esta temporada el acopio de leche en la planta de Liconza del estado aumentó un 25%. Esto según informes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Estatal. El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán, Cuauhtémoc Ramírez Romero, informó que incrementó en un 25% el acopio de leche en la planta de Liconza en el estado. Señaló que el gobierno federal a través de Liconza ha mejorado los ingresos de los ganaderos al incrementar el precio de compra de leche. Basta recordar que en el mes de octubre del 2022 el litro se pagaba a 8.50 pesos, en diciembre del mismo año aumentó a 10 pesos, para en enero del 2023 subió a 10.60 pesos por litro, recordó el funcionario. Derivado de lo anterior, Ramírez Romero desmintió que haya crisis en el sector ganadero. Con el respaldo que da el gobierno del estado de un peso adicional, se ha incrementado el acopio diario de 18,000 litros arriba de 20,000 litros diarios, lo que llevará seguramente a que el acopio anual de Liconza pase de 6 millones de litros a más de 7.5 millones, indicó. Con ello retomó que los lecheros obtienen una mejora importante en sus ingresos y un estímulo para incrementar la productividad en la entidad, dado que la planta Liconza representa un gran apoyo para las familias marginadas, ya que distribuye 68,000 litros diarios de leche a través de 425 puntos de venta, entre los que se encuentran 177 tiendas de Liconza. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Avanzan en Michoacán los apoyos a productores del campo. Leticia Ruano tiene los detalles. En Michoacán, el programa Producción para el Bienestar, antes Procampo, atiende actualmente a casi 70,000 pequeños y medianos productores de granos, café y caña de azúcar. Así lo informó el delegado de esta dependencia en el estado, Roberto Pantojarzola. Quiero compartirles el monto. Es por el orden de los 550 millones de pesos. Ese apoyo. Las tarjetas, reitero, se entregaron en febrero. Ese recurso ya lo tienen los productores del campo, lo tienen a tiempo. Asimismo, el programa especial de energía para uso agrícola, que se ejecuta a través de la Comisión Federal de Electricidad, registra en Michoacán 7,000 medidores con una inversión de 2,000 millones de pesos. Son 80,000
los productores del campo que se benefician a través de este programa, y tiene que ver con el subsidio al consumo de energía. Los apoyos de este programa son abiertos para todos los productores que tengan necesidad de utilizar equipos de bombeo y rebombeo para regar sus cultivos, con incentivos de hasta 70% en el pago de energía eléctrica. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Heriberto Santos y Leticia Ruano. Y ya está listo el operativo de protección civil en el estado para Semana Santa. El personal se va a enfocar en el rescate acuático cubriendo toda la costa michoacana. La Coordinación Estatal de Protección Civil está preparada para la atención de eventualidades durante las vacaciones de Semana Santa. El operativo arranca el próximo 2 de abril y culmina el 9 del mismo mes. Los detalles los compartió el subdirector de Protección Civil, Amurabi Ramírez Cisneros. Tenemos personal altamente capacitado en rescate acuático, tenemos vehículos especializados para llevar a cabo estas operaciones allá en las costas michoacanas, desde Lázaro Cárdenas, Aquila, Coahuayana. Cubrimos toda la franja, toda la parte del Océano Pacífico. El operativo da inicio el día 2, que es Domingo de Ramos, y culmina el 9, Domingo de Resurrección. El personal de Protección Civil se enfocará principalmente en rescate acuático, con personal altamente capacitado, pues realizar esta labor sin el conocimiento adecuado resulta altamente peligroso. Ya estamos también coordinados con toda valga la redundancia, con las coordinaciones municipales de Protección Civil de todo el estado, y asimismo el operativo este año no será solo en las costas michoacanas, sino estaremos en recorrido por todo el estado donde existan cuerpos de agua que pueda haber algún riesgo para la población. Bueno, estaremos presentes en cada uno de los municipios, haremos recorridos por todo el estado. Los balnearios, para poder operar, deben contar con un salvavidas. Por ello, los expertos recomendaron a las familias verificar que así sea y de lo contrario denunciar y extremar las precauciones. Para la radio y televisión pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. Y anuncia Protección Civil del Estado la realización de un simulacro de sismo. Esto será el próximo 19 de abril. Como lo marca la ley, la Coordinación Estatal de Protección Civil llevará a cabo un simulacro el próximo 19 de abril. Se trata de un sismo magnitud 7.6 con epicentro en Cualcomán, compartió el comandante Jorge Romero Alvarado. Ser 2 como mínimo, como lo marca la ley, esto a nivel nacional, a nivel estatal y municipal. Las indicaciones de la Coordinadora Nacional, así como del señor gobernador, es que se lleve a cabo este simulacro simultáneamente el día 19 de abril a las 11 horas. Indicaciones también del secretario de Gobierno, el licenciado Carlos Torres Piña, que todas las dependencias estén en una misma línea para llevar a cabo este simulacro. La participación de la ciudadanía de manera voluntaria y comprometida con su propio bienestar integral es fundamental, refirió el coordinador de Protección Civil. Les vamos a poner la liga donde se pueden inscribir sus edificios, pueden inscribirse como personas particulares, como familias. Quiero comentarles que el primer simulacro 2023, al día de hoy Michoacán lleva registrados 473 edificios al día de hoy. Queremos que aumente lo más posible porque Protección Civil y haciendo los simulacros es salvar nuestra integridad y a nuestra familia. El comandante refirió también que se trabaja con los municipios y las corporaciones de seguridad para llevar a cabo próximamente un simulacro de enfrentamiento armado. Para la radio y televisión pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. Y en el espacio de opinión de este informativo, hoy toca el turno a Carlos Ortiz Paniagua, profesor investigador. La coyuntura mundial sobre la batalla por los chips y los semiconductores le está dando una oportunidad a México. ¿La podremos aprovechar? Hola, soy Carlos Ortiz, profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Asia concentra 80% de la producción de chips y semiconductores a nivel mundial. Sin embargo, para producir
esta mercancía, 46% del equipo y maquinaria que son necesarios los tiene Estados Unidos. Los semiconductores tienen múltiples aplicaciones y una de las preocupaciones que tiene Estados Unidos es la relevancia militar que podrían llegar a tener para los próximos años. Y es por ello que Joe Biden y su gobierno han tomado medidas para restringir la exportación de equipo tecnológico para la producción de chips y semiconductores a China particularmente. Por ello, han tomado el mando de la cadena de suministro para evitar que este país siga creciendo y desarrollando sus capacidades tecnológicas. Lo interesante es que en estas medidas aparece México y puede resultar muy beneficiado en términos económicos por la transferencia de inversiones y procesos de fabricación de semiconductores. ¿Con qué cuenta México para aprovechar esta oportunidad? Pues tiene varias ventajas. La primera es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que ya se ha consolidado por casi 30 años. La segunda es la ventaja geográfica, la cercanía con el mercado estadounidense. Otra ventaja también es su principal socio en la industria automotriz. Otra ventaja es que algunas empresas instaladas en México ya realizan procesos de diseño y producción de chips y semiconductores importantes en la cadena de suministro global. Estas se localizan en Guadalajara, en Mexicali, en Aguascalientes y en Tijuana principalmente. ¿Qué requiere nuestro país para aprovechar esta coyuntura? Primero, entender que la globalización ya cambió. Ya no es como antes en la que los precios, los costos eran lo principal. No, ahora lo principal son las ventajas estratégicas. 2, entender que las nuevas tecnologías y el desarrollo conllevan desde la inteligencia artificial hasta impactar en el consumo y hasta impactar en la producción de manera muy significativa. Es por ello que hay que tener en cuenta estos elementos para diseñar una estrategia de desarrollo, tal como en su momento lo hizo Taiwán y ahora es el principal proveedor mundial de algunos microchips y semiconductores que solamente fabrican ellos en todo el planeta. Otro de los aspectos que necesitamos fortalecer es el sistema de comunicaciones y ahí hay que empezar con la conectividad. También necesitamos fortalecer el diálogo con las universidades, el sector privado y el sector público para hacer frente a la economía del conocimiento de manera más eficaz. El gobierno en particular necesita dar certeza jurídica y mejorar la seguridad pública. Esta quizás sea la oportunidad que México tanto esperaba y en la que se requieren de todos los elementos clave para iniciar una senda hacia el desarrollo por los múltiples efectos que podrían darse. Imagínense, industria automotriz, producción de litio, inversiones multimillonarias, industria de semiconductores, todos los sectores de la economía podrían beneficiarse de ello. Lo importante ahora es cómo vamos a jugar esta partida, que requiere sin duda de mucha inteligencia. Gracias al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por la oportunidad y gracias a ti por tu atención. Es cuanto. Antes de despedirnos, les recuerdo que pues hay que estar cuidando mucho nuestra salud, sobre todo con estas temperaturas elevadas que se han presentado. Hay que mantenerse bien hidratado con vitaminas y minerales, sobre todo pues para no tener un golpe de calor y tener pues una buena salud. Y así llegamos al final de este informativo y a nombre de todo el equipo de mujeres y hombres profesionales que lo hacen posible, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Le esperamos el día de mañana. Cuídese mucho. En Caja Morelia Valladolid ya puedes obtener tu crédito en línea. Hasta 80,000 pesos sin aval.